Entonces, retomando un poco lo que habíamos dicho desde el inicio del semestre, eh, en donde dijimos que el tema del curso es la imagen del mundo. Y entendíamos imagen del mundo como un conjunto de supuestos que están de fondo en cualquier postura filosófica. Ujú. Son como un contexto en específico, un contexto en el que surgen estas posturas y que de cierta manera no solamente lo sustentan, sino que hacen que sea coherente y comprensible y que tenga sentido. Y es algo que no solamente pasa en la filosofía, sino que pasa no sé, cualquier disciplina, piensen en las matemáticas, en la física, etcétera. Y es algo que no solamente pasa en el Renacimiento, ¿no? O sea, el hecho de que eh, en el siglo XIX se diga algo sobre el positivismo, tiene detrás de sí igual una serie de supuestos, una serie de eh, soportes que le dan sentido a esa postura, ¿no? Y que sin los cuales es un poco más difícil como su comprensión. Entonces, lo que me interesaba mucho en el curso, o como objetivo del curso, era ser conscientes de al menos dos cosas. ¿Mm? Primero, que ese contexto existe detrás de estas posturas filosóficas, detrás de la postura de Platón y lo que Platón pueda decir acerca del mundo, hay una imagen del mundo, hay una serie de supuestos que, como hemos visto aquí, o como nos hemos centrado un poco aquí, tienen que ver con esta cuestión de cómo es el cosmos. Detrás de lo que diga Plotino, hay todo un conjunto de supuestos que forman parte de su imagen del mundo y, por supuesto, detrás de lo que diga algún otro pensador, quizá árabe o quizá cristiano, quizá chino o budista, etcétera, va a haber una imagen del mundo de fondo, ¿no? Entonces, el primer punto era ser conscientes que esa imagen del mundo o ese conjunto de supuestos existía, ¿no? Y la segunda cuestión, que no es menos importante, es ser conscientes de que no siempre compartimos la imagen del mundo con aquel o con aquella postura a la que nos acercamos. Ujú. Eh, si nosotros queremos acercarnos, por ejemplo, a la filosofía del Tao, por supuesto que podemos agarrar un libro, empezar a leer qué cosa es el Tao y tratarnos de empapar, y podemos hacerlo como sin esa conciencia, ¿no? Sin la conciencia de que detrás de eso, detrás de ese libro que yo estoy leyendo, hay toda una imagen del mundo. Pero, eh, bueno, y podemos llegar a una comprensión pues, medianamente coherente, ¿no? En el mejor de los casos. Pero puede haber algunas otras cuestiones o algunos otros momentos en el que este acercamiento sea más bien frustrante o en el que estas cosas a las que nos acercamos parezcan absurdas o nos parezcan como sacadas de la manga, una cosa así como extraña, ¿no? Y eso para tenerlo en cuenta sobre todo con este acercamiento que nosotros hacemos al Renacimiento, ¿no? Porque detrás de, como hemos visto a lo largo de todo el semestre, detrás de todas esas posturas de Platón, de Aristóteles, de Macrobio, de Plotino, de Ficino, de Campanella, etcétera, hay una imagen del mundo o hay un conjunto de supuestos que fundamentan como todas estas cosas que digan, ¿no? Entonces, si nosotros no somos conscientes de que existe como ese trasfondo y peor aún que ese trasfondo es diferente al nuestro, puede que consideremos que todas estas cosas son mm, cosas que no valen la pena, por ejemplo. Había una anécdota que contaba Ana Rosa Pérez Ranzán en su libro sobre Kuhn, en donde cuenta cómo una vez Kuhn, que es el de la estructura de las revoluciones científicas, quería hacer un curso sobre mecánica, que es una historia que luego les cuento, no sé si se las conté acá. Y entonces, recuperando como todos estos autores que habían hablado de mecánica, llegó a Aristóteles y dijo, claro, hay que incluir a Aristóteles en este recuento,
pero de repente se dio cuenta de que las cosas que decía Aristóteles sobre la mecánica eran unas barbaridades así como terribles, ¿no? Y que Aristóteles, bueno, le pareció a Kuhn que Aristóteles estaba terriblemente equivocado. El problema que se planteaba Kuhn es cómo era posible que un autor tan brillante y tan inteligente como Aristóteles dijera tantas barbaridades sobre la mecánica, siendo como algo, un pensador como brillante, ¿no? Y a partir como de este cuestionamiento, a lo que llegaba Kuhn era a la noción de paradigma, porque se daba cuenta, como hemos revisado un poco aquí, que el pensamiento de Aristóteles sobre el movimiento tenía detrás de sí un paradigma diferente al que tenemos nosotros. Como vimos con Aristóteles, hay una distinción entre el mundo sublunar y el supralunar. Y el movimiento que está allá arriba en los astros es diferente e incompatible con el movimiento que está aquí abajo en el mundo elemental. Ujú. Ese es el principio fundamental, el supuesto, la imagen del mundo, como queramos llamarlo, que rige de alguna manera como la mecánica de Aristóteles, ¿no? El movimiento de aquí abajo se explicará con ciertas reglas y el de allá arriba se explicará con otras. Por supuesto, después de que esta distinción queda abolida, que es justamente en el siglo XVII, después del Renacimiento, cuando con Galileo ya se unifica como todo este universo y va ganando como terreno, evidentemente después de eso ya no tiene sentido explicar el movimiento de aquí abajo como ascendente y descendente en contraposición con uno circular y eterno que está ahí arriba. Si eso ya pasaba en el siglo XVII, en el siglo XX esta brecha sería como todavía más grande. Ujú. Entonces, uno o un pensador parado en el siglo XX, parado como nosotros ahora en el siglo XXI, puede perfectamente acercarse a Aristóteles y leer a Aristóteles y ver qué cosa dice Aristóteles acerca de la mecánica, tener una comprensión o entender más o menos lo que dice, pero si no es consciente de que detrás de esa postura hay una imagen del mundo bien determinado, lo que va a pasar es que esta comprensión medianamente eh, coherente que teníamos se va a quedar en eso, ¿no? Como medianamente coherente. Y lo peor que puede pasar es que digamos, esa cosa es una barbaridad y hay que desecharla porque Aristóteles era un pensador oscuro y no hay que tomarlo en cuenta. Que es básicamente lo que ha pasado con muchas posturas que tenemos, por ejemplo, del Renacimiento y que vemos desde nosotros, desde este punto en el que estamos, que por supuesto estamos eh, en un punto que ya atravesó por la modernidad y ha atravesado como por muchas otras cosas, ¿no? De manera que si nosotros tratáramos de acercarnos a un periodo como el Renacimiento con un tema espinoso como lo puede ser la magia, y nosotros no tenemos conciencia de que detrás de eso hay un contexto y una imagen del mundo y unos supuestos, eh, pues lo que va a pasar es que nuestro acercamiento va a ser extraño hacia la magia, ¿no? Y va a estar cargado de un montón de prejuicios, porque también se acuerdan que habíamos hablado aquí de que no tenemos nunca un acercamiento neutral hacia una cosa, siempre hay una mediación ahí que nos determina, ¿no? Entonces, si nos acercamos a la magia desde el único punto que podemos, que es el ahora, sin tener en cuenta ese contexto en el que surge y se desenvuelve la magia y los supuestos que están de fondo, pues nos vamos a hacer una imagen de la magia muy rara, ¿no? Por supuesto es posible que en el proceso vayamos descubriendo que hay como ciertas cosas y nos hagamos conscientes de esa imagen del mundo, pero también es posible que digamos esas cosas son supersticiones y cosas del diablo y hay que desecharlas, no hay que leerlas porque no hay que perder nuestro tiempo con ello. O podemos decir, sí, la magia es fabulosa y ahora todos somos brujos y vamos a ser magos. Y una cosa así como rara, que es igualmente poco rigurosa, como desechar todo, ¿no? Entonces, quería como hacer hincapié en esta cosa para ver por qué era tan importante centrarse en un tema como la imagen del mundo en el que nos hemos centrado eh,
durante el curso, ¿no? Y bueno, porque precisamente de ser conscientes de esto, surgen como muchas cosas, ¿no? Entre ellas, el preguntarnos si todas estas posturas filosóficas que hemos revisado, como las de Ficino, Agripa, Camilo, Campanella, Bruno, dependen de una imagen del mundo bien definida o medianamente definida, que en general es teocéntrica. ¿Qué pasa con las posturas filosóficas en torno al amor, a la ciudad, a la memoria, a la magia, cuando esta imagen del mundo o cuando este conjunto de supuestos cambian y dejan de tener vigencia? Ujú. Eh, Todo lo que diga Ficino o Campanella acerca de la ciudad sigue teniendo vigencia después del siglo XVI, cuando ya no comparte sus supuestos, o habrá que desecharlo por ese solo hecho. Ujú. Y si sigue teniendo vigencia, ¿en qué sentido puede tener vigencia cuando ya no está en su contexto como específico, ¿no? Podemos decir, o por lo menos yo soy de la idea de que estas cosas sí sobreviven de alguna manera, pero no podemos decir que sobreviven tal cual como funcionaban en su contexto específico. Uno puede hablar del amor y de los furores que hay en Ficino a una hora, pero seguramente no lo hablará de la misma manera en que lo hace Ficino. Uno puede hablar en este siglo de la configuración de la ciudad ideal, tratando de seguir unos preceptos racionales como lo seguía Campanella, pero no lo haremos de la misma manera en que lo hacía Campanella. Y quizá nuestra ciudad ideal no trataría de reflejar el cosmos como la ciudad del sol, ¿no? El semestre pasado Emiliano decía que un intento de hacer esta ciudad ideal era Pripyat en la Unión Soviética, ahora en Ucrania, que, que quedó abandonada después de Chernobyl, ¿no? Del 86, porque era como una ciudad que pues, trataba como de organizar la vida y que la vida fuera bonita y todo, y no necesariamente estaba basada en, bueno, sí estaba basada como en una imagen del mundo, en unos supuestos que había detrás ahí, pero no necesariamente trataba de reflejar el cosmos, aunque sí tenía como este fin, ¿no? Entonces tenemos que ahí está como este fin y esta vigencia como del propósito de Campanella, pero en otro contexto. Ujú. Entonces, la idea básicamente que quería destacar es que en un curso de problemas de historia de la filosofía, problematizáramos justamente este trasfondo que está detrás y nos preguntáramos qué pasa con todas estas cosas cuando este trasfondo se derrumba o deja de tener vigencia, ¿no? Pueden sobrevivir ciertas cosas, no pueden sobrevivir. Habrá algunas que de plano no sobrevivan, habrá otras que muten en lugares insospechados, como decía Juliano. Y es como bien interesante porque ser consciente de estas cosas pues nos puede dar como para explorar muchas otras, ¿no? Pensaba que era, por ejemplo, como esta cuestión de los oficios, ¿no? No sé si han visto algunos de estos artículos que luego andan por ahí en Facebook de los oficios que desaparecieron en México, por ejemplo, ¿no? Y entonces, imagínense en el Sereno, que era como este señor que iba con su antorcha prendiendo eh, ¿cómo se llaman estas cosas? Los faroles de las calles cuando aún no había electricidad. Ujú. Su trabajo surge dentro de un contexto específico y, por ejemplo, este oficio sí deja de tener vigencia y ya no tiene sentido cuando surge la electricidad y se masifica como todas estas cosas, ¿no? De modo que si nosotros ahora conociéramos a alguien que nos dijera, soy un sereno y me dedico a prender eh, candelabros en la noche, no tendrían pues como ningún sentido para nosotros, ¿no? Porque el contexto en el que surgió ya no es el mismo contexto en el que estamos. O como estos otros personajes que son los evangelistas que están en Santo Domingo, que eran como estas personas que tenían una máquina de escribir y la gente que no sabía leer ni escribir llegaba y les pedía que le escribieran una carta para mandársela a alguien más. Eh, profesión
que de repente cuando la alfabetización en México es como más grande, parece que deja como de tener sentido, pero ellos, a diferencia del sereno, siguen ahí de alguna manera. Entonces, como que mutaron. Quién sabe qué cosas hagan ahora, pero todavía están ahí, ¿no? Quizá ahora en realidad hacen invitaciones para 15 años y bodas y bautizos, o siguen escribiendo para gente que no sabe escribir todavía, pero ya no podemos decir que a pesar de estar en el mismo lugar, tratando de hacer lo mismo, funcionan igual que en el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? En el principios del siglo XX, quizá cuando tenían su mayor auge. Y pasa lo mismo con cuestiones bien enclavadas como en el Renacimiento, ¿no? O que vienen desde la Edad Media. Pensando, por ejemplo, en el caso de la astrología. Eh, Seguramente para nosotros, bueno, sabemos que ahí está la astrología, sabemos que hay gente que se dedica a practicar la astrología y que hay como muchas personas que lo hacen, pero la astrología ya no tiene el mismo lugar principal o central que tenía en el siglo XV, por ejemplo, ¿no? En donde todas las decisiones o muchas decisiones de los estados o de lo que hacía la gente o de los negocios tenían que pasar por la consulta del astrólogo, ¿no? Eh, que tenía que ver un poco, bueno, a nosotros nos parece un tanto extraño, ¿no? Porque seguramente, ya sea por curiosidad o porque sí me gusta leer mi horóscopo, puedo agarrar una revista y ver qué dice mi horóscopo, de cómo me va a ir hoy, ¿no? Pero seguramente, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer después de la facultad? Si tengo que irme de viaje, eso no supondrá en este momento, con nosotros en específico, consultar a un astrólogo. Ujú. Porque no tendría mayor sentido. Y eso se debe que justamente estamos en un paradigma o compartimos una imagen del mundo que ya no era la que compartían entre ellos los personajes del Renacimiento, ¿no? Pero en ese momento, digo, no solamente la gente de a pie hacía como esas consultas, sino muchas otras cosas de la fundación de una ciudad, eh, el emprendimiento de una guerra, de tratados comerciales, tenían que pasar por esta cuestión del astrólogo. Y puede parecer que de repente es una cuestión más mundana o más, no, de administración de la ciudad, pero si se acuerdan en Campanella, filósofo que piensa sobre la ciudad, había un conjunto de personajes que eran los astrólogos, a los que se consultaba y que estaban como tratando de determinar el mejor momento, no solo para emprender ciertas cosas, sino para eh, ver en qué momento o qué momento era más propicio para el nacimiento de las personas. Entonces la astrología tenía ahí una cosa como muy fundamental que ya no tiene, que ya no tiene en este momento, ¿no? Eh, Y lo que quería, o con lo que quería cerrar como este comentario, otra vez nada más repitiendo un poco lo que he dicho, es que es como muy importante ser conscientes de este trasfondo que existe en todas estas posturas, porque si bien uno puede tener un acercamiento a lo que quiera, ese acercamiento siempre va a ser más rico y más riguroso a nivel filosófico si uno es consciente metodológicamente de estas cosas que están detrás, ¿no? Y eh, no solamente como de la imagen del mundo que está ahí atrás, sino de las implicaciones, en nuestro caso, en este semestre, que tiene el hecho de que una imagen del mundo cambie de un momento a otro, como es del Renacimiento a la modernidad, porque debe haber como muchas implicaciones, ¿no? Entonces la idea del curso era como rescatar todas estas cosas, revisar algunos ejemplos representativos y al final cuestionarnos estas cosas, ¿no? ¿Qué pasan con los planteamientos de ciertos autores enclavados en ese momento particular, en momentos posteriores? ¿Sobreviven, no sobreviven, se mutan, desaparecen, permanecen? ¿Qué pasa? Y un poco eso pues son algunas cosas que quizá exploten en sus trabajos finales, pero pues bueno, ya veremos qué pasa con esas cuestiones.
Ángel pregunta, ¿podremos decir que la ciencia moderna, más en especial las matemáticas, derrumbaron la concepción teológica del mundo de la Edad Media? Mm, no sé si las matemáticas como tal, digo, porque matemáticas, digo, yo no sé si podemos hablar de matemáticas modernas y matemáticas como más antiguas, pero las matemáticas están en el fondo como perdón, presentes como en la antigüedad, la Edad Media, el mundo árabe, etcétera, donde esta concepción o esta imagen teológica del mundo era predominante, ¿no? A lo mejor no las matemáticas, pero sí como algunas otras disciplinas que se apoyan en las matemáticas. Por supuesto, este cambio que se da del geocentrismo al heliocentrismo tiene un apoyo completo en las matemáticas. Entonces, no es que las matemáticas como tal hayan derrumbado esta concepción, sino que en tanto herramientas sirvieron para que otras cosas ayudaran como a derrumbar, ¿no? Y a lo mejor tampoco es que estos cambios, como decíamos al principio del semestre, se dieran como tan tajantemente después del Renacimiento o en cualquier etapa, porque seguramente en algún contexto del mundo, en alguna cultura, etcétera, siguen teniendo como una imagen teológica, ¿no? Nosotros, particularmente, no solamente por la ciencia moderna, sino, bueno, tiene que ver un poco más con la historia de México, ¿no? O sea, en algún momento algún profesor nos contaba que las universidades en Sudamérica hay algunas en Chile que están, ¿cómo se dice? Están como bajo la protección de algún santo, ¿no? O de la Virgen, y no sé qué, que es algo que no pasa particularmente en México, porque en México tuvimos esta cosa de la reforma, en donde hay una separación entre el Estado y la Iglesia, entonces todo eso también es como parte de un contexto que habría que comprender, ¿no? Pero de nuevo, las matemáticas pues más bien eran como una herramienta que en este contexto pues sí ayudaron como a este cambio de la imagen del mundo, ¿no? No sé si por ahí va la pregunta. No sé si haya como alguna otra cosa que quisieran comentar. Ayer estaba viendo Netflix. Hay una de estas series raras sobre el Imperio Otomano en Netflix. Y entonces habla sobre cómo los otomanos van a tomar Constantinopla. Y es un dramón, así como todas estas cosas que hace Netflix sobre historia. Pero hay una parte bien interesante en donde cuando parece que todo está perdido para los otomanos, hay un eclipse de luna, ¿no? Y eso les reaviva como las esperanzas porque ellos creían, según sus astrólogos y todos estos personajes, que un eclipse de luna en una guerra, cuando la luna se ponía rojita, no era malo para ellos, sino al contrario, era malo para sus adversarios. Y eso era un indicio de que la conquista de Constantinopla se iba a dar bien. Entonces, es bien interesante cómo dentro de esta imagen del mundo, una cosa así que a nosotros no nos haría gran ruido en la cabeza, bueno, a lo mejor en un pueblo sí, cómo esta cosa de que hay un eclipse durante la guerra y se ponga roja, le diga a un ejército, claro, es un indicio de que todo va a salir bien, porque los astros están como alineados y determina no solamente la caída de una ciudad, sino el rumbo de la historia de Europa durante el resto de, no sé, 3, 4 siglos posteriores, ¿no? Que es algo que a nosotros no nos haría mucho sentido, ¿no? Decía que a lo mejor en un pueblo sí, porque no sé, seguramente a algunos les ha tocado, ¿no? O su mamá, o su abuelita, o sus tías, te dicen, no señales el arco iris porque te van a salir granos, o eh, ponte, si, no sé, si tu esposa está embarazada, ponle un listón rojo para que no le pase nada con la luna, no sé, una serie de cosas que quizá a nosotros más racionalmente nos parecen extrañas, pero que seguramente tendrían o tienen algún fundamento en algún momento de la historia, y detrás de este fundamento está como esta imagen del mundo, ¿no?
que de nuevo no sé si, por ejemplo, las matemáticas lo hayan ayudado a derrumbarse, pero lo que sí es un hecho es que sí ha cambiado como estas dos bases en donde están paradas las cosas, ¿no? Ujú. Bueno, esa era una cosa que les quería contar. No sé si hay como alguna otra cosa que quieran comentar, alguna otra pregunta. Es el momento para ir cerrando como cosas. Bueno, todavía tenemos la otra clase, así que todavía podemos comentar. Pero bueno, si no hay otra cosa, pues lo que teníamos que hacer ahora, bueno, lo que tenemos que hacer en esta clase, lo que nos resta de esta clase y la que viene, es esta cuestión de que nos hablen un poco sobre sus trabajos. Eh, Armando ya nos habló sobre lo que estaba haciendo de Pico y la libertad la vez pasada, y Darien pidió la palabra esta vez para hablar sobre Ficino y una cosa que está trabajando sobre el amor en Ficino. No sé si alguien más vaya o quiera presentar algo esta clase. Si quiere lo puede hacer después de Darien y si no, pues lo haremos la siguiente clase, ¿no? Pero bueno, si no hay como otra cosa, Darien, puedes como platicarnos de qué va tu trabajo, a ver qué pasa. Bueno, principalmente mi trabajo se va a centrar en la concepción del amor. Creo que este tema es algo que pues no es algo que envejezca. Incluso, por ejemplo, Schopenhauer en El mundo con voluntad y representación en la metafísica del amor sexual habla del amor. Y bueno, mi tema se va a centrar también de la concepción que tiene Ficino sobre el amor en la creación del cosmos y también sobre la influencia que tiene el amor. Pero lo que quiero resaltar aquí es que, por ejemplo, la visión que tiene, bueno, que tengo del Renacimiento es que principalmente es recuperar el mundo clásico, como decía Jacob Burckhardt, de que los Medici querían como recuperar esta noción del mundo clásico bajo Lorenzo el Magnífico. Y principalmente el representante de esta noción es Ficino. Y pues hay una cita que me gusta mucho de Ficino en su comentario al banquete de Platón, que dice, ciertamente somos de la familia platónica, porque esta no se interesa nada más que por lo festivo, alegre y divino. Y pues en mi trabajo intenté pues recuperar esta noción que tiene Ficino de Platón para pues intentar articular mi trabajo. Ok. Y, por ejemplo, o sea, me llama la atención esta cosa que dices de que el amor no envejece, porque eso nos lleva un poco a que es un tema que está como persistentemente en, a lo largo de la historia y que parece que sobrevive independientemente del contexto, ¿no? O sea, dices, Schopenhauer habla del amor, pero no sé, Eric Fromm tiene un libro sobre el arte de amar, Ovidio tiene su libro sobre el arte de amar. ¿Qué de particular tiene el amor en Ficino? ¿Qué de particular encuentras tú, sobre todo a raíz de esta recuperación platónica? ¿O qué has encontrado? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que te llama la atención? Bueno, principalmente en el Timeo de Platón afirma de que pues el demiurgo creó pues el universo, ¿no? De que principalmente lo realizó pues de la manera más bella posible y pues prácticamente dice que pues hay una concepción de la amistad, que la amistad es lo que genera la unión, como también lo dijo Empédocles. Ujú. Bueno, esa es una parte de mi trabajo. Ok. Pues también Ficino recupera de que Dios creó la mente angélica, el alma del mundo y el cuerpo del mundo. Que pues el mundo no es una cosa simple, sino un compuesto creado por Dios. Ujú. El primero que creó Dios fue llamado la mente angélica. Después el alma, el alma del cuerpo y por último el cuerpo del mundo. Ujú. Bueno, yo aquí puedo recuperar en mi trabajo de que principalmente Ficino, al igual que Platón,
tiene una visión del amor de que el amor lo une y que Claro. pues el amor es unión, es cohesión. Y pues yo lo intenté comparar también con el banquete de Platón, con la concepción que tiene este Fedro, donde dice que el amor es un amor primigenio. Y Ficino sí lo dice. Dice, el caos el mundo sin forma. Al Ujú, realizar, Alma lo realizó a partir del ininteligible de manera matemática. claro. Pues bueno, tengo esa visión de que pues el amor une, de que principalmente los sentidos, al igual que el cosmos, son algo totalmente caótico y de que en el momento en que llega la luz a nuestros ojos, el amor es algo que cohesiona y pues ordena el cosmos al igual que Dios lo hizo con el mundo. Ok. Bueno, se me ocurre como algo ahorita sobre lo que dices, pero no sé si alguno de los demás quiera comentarle algo sobre a Darien sobre esta cosa. Sí, Armando. Bueno, me parece que hay una conexión, que me parece a mí que sí hay una conexión entre el amor platónico y el amor que caracteriza a Ficino, en Ujú, tanto que Ficino está haciendo una interpretación de Platón. Eh, Aquí la cuestión, yo más bien la pregunta que le dirijo a Darien es justamente cómo distinguir o cómo poder creo que es justo la interpretación ficiniana del amor de Platón y cuál es aquello que Platón está suscrito, ¿no? Porque al final de cuentas podemos ver conexiones importantes, pero no sé en qué medida son a través de Ficino solamente. O sea, son a través de Ficino que está leyendo a Platón que nos hace ver estas conexiones y no al revés, no que a través de Platón veamos las conexiones con Ficino. Esa sería mi pregunta, porque pues de un lado lo veo claro que hay una conexión, pero por la otra, no veo en qué sentido el sentido platónico, si es que tal cosa exista, o concuerda, ¿no? Embona con lo que Ficino está sosteniendo en este sentido, ¿no? Y más que nada saber qué tipo de interpretación o hacia dónde va dirigida tu investigación. Eh, bueno, sí, sí tengo claro bueno, obviamente, pues Platón pensaba realmente de que realmente el mundo, el demiurgo no lo crea, sino lo ordena. Y en Ficino sí se ve muy claro de que Dios crea el mundo, pero lo realiza igual que Platón en el Timeo, lo realiza de una manera ordenada, jerárquica. Y pues prácticamente en Ficino la única diferencia es que realmente el mundo lo hace Dios y el amor lo ordena. El amor, como en Platón, es armonía, es algo que realmente cohesiona el mundo. Es un don divino, igual que en Platón. No sé si respondí tu pregunta. Ok, sí. eh, pero por una parte, entonces tomarías esta conexión para hilar, digamos, una continuidad entre Platón y Ficino, o para tomar a Ficino como, digamos, hilo conductor de tu trabajo. Bueno, yo sí diría que es continuador, porque pues en el Renacimiento con la Academia de Correggi, lo que querían hacer en el Renacimiento era pues prácticamente volver a renacer la teoría platónica. Y pues lo que yo pudiera ver en el banquete y la relación entre el comentario del banquete de Platón de Ficino, que prácticamente el amor no es tan material, sino que el amor como tal es un don divino y que prácticamente el amor como que sí se ve muy claro en Platón, que lo dice, por ejemplo, el discurso de Diótima, donde dice que realmente el amor es algo totalmente, pues como un catalizador, ¿no? De que realmente hace las cosas feas a lo bello. Y es prácticamente lo que hice en mi trabajo, de que prácticamente el amor une, hace lo bello, hace lo feo a lo bello, ordena. Eso es lo que te pudiera decir de mi trabajo.
Ok, muchas gracias, sí. Gracias. No, bueno, Aline pregunta, no sé si puedas leer ahí Darín, que tiene una duda metódica. ¿El trabajo es conforme a las entradas de blog o conforme a un ensayo? Es un ensayo, ¿no, Darín? Porque lo que me has enseñado son más o menos 8 cuartillas. Sí, es un ensayo, eso es lo que pude hacer. Ajá, y en el ensayo pues está desarrollando toda esta, o sea, igual que Armando, él eligió hacer un trabajo. Este, yo sí tenía como un comentario. Bueno, uno puede preguntarse así como Armando si hay como realmente una conexión entre Platón y Ficino. Y esta cosa que dice, ¿no? Porque parece que sí, de repente la visión con la que uno regresa, con la que tu trabajo regresas a Platón está atravesada justamente por Ficino, ¿no? Entonces es evidente que va a encontrar como alguna conexión y pues uno puede discutir como esas conexiones a partir como de un punto tan cargado como es la visión de Ficino. Pero aparte de eso, me llama la atención esta mención al amor como ordenador en las cosas, ¿no? Que creo que es un punto bien interesante y que puedes ver como con cierta claridad, ¿no? Porque a pesar de que en Platón no hay un dios, hay un demiurgo que no es propiamente dios y que en Ficino sí lo hay, parece que el amor juega en ambos casos como este principio de ordenación que, como bien lo dices, hace que las cosas vayan del caos al orden. Ujú. Entonces ahí hay un punto como en común. Lo que me llama la atención es, apelando como a esta cosa que dices, que el amor es un tema que no envejece, dijiste, incluso como a nosotros parece que el amor nos hace ver cosas y nos ordena como ciertas cosas, ¿no? Entonces, el amor funcionaría igual en nosotros. ¿Qué cosa está ordenando como para nosotros? No sé si entiendes como la pregunta. Bueno, principalmente es que Teshino sí reconoce de que principalmente él quiere retornar a Dios y Ujú, que su amor es más como divino, como lo claro. dice en el banquete Diotimano, lo que realmente nosotros queremos es un ascenso a Dios. Y lo que yo veo en Teshino es que siempre, pues nosotros queremos retornar a Dios, no queremos retornar a los vicios, sino no queremos retornar a ese amor bajo, ese Krishna, sino queremos conectar con Dios a través del amor. Claro, es que esa era justo la pregunta, ¿no? O sea, para nosotros el amor sería esa cosa que nos quiere llevar a Dios, porque ahí está el punto que comentaba hoy, ¿no? Tanto para Platón como para Ficino, el amor juega como un papel importante en esta imagen del mundo, porque hay como una estructura que nos lleva como a alguna cosa, ¿no? Así como en el trabajo de Armando, que uno como era libre en Pico, pero esa libertad pues parece que te quiere llevar como alguna cosa. En Ficino el amor es esa cosa que te guía o ese principio de movimiento que te lleva como algo dentro de esa estructura bien definida. Pero por ejemplo nosotros, digo, yo no sé si tú creas en Dios o si los de acá crean en Dios o cómo se está entendiendo a Dios, pero el amor tendría como esa misma función aún en nosotros o cómo deberíamos entenderla, ¿no? Entonces, ese creo que es como un punto interesante, ¿no? O sea, me queda claro que en Platón y en Ficino va a haber similitudes en torno al amor, pues, en parte porque pues, Ficino está comentando el banquete y de ahí saca muchas cosas, pero digo que también me llama mucho la atención esta cosa que dices para nosotros y para nosotros, porque el amor es este tema que no envejece, eh, ¿hacia dónde nos lleva como este amor? O sea, porque primero dijiste que como que nos ordenaba algo, pero ahora ya estás diciendo que se nos lleva como a Dios. Entonces, digo, no sé si tengas ya la respuesta ahorita, pero sería como interesante preguntarse eso, ¿no? ¿Cuál es el papel del amor para nosotros? Ujú, en un contexto que es un poco diferente al que tienen estos dos autores. Bueno, sí tengo la respuesta de escribir un ensayo, no sé si la quieran que se las lea. Pues, a ver, coméntanos. Dios crea todas las cosas. Es un continuo movimiento entre Dios y su creación.
Así que toda creación será un círculo donde ha partido. Ahí debe de retornar. Cuando comienza en Dios y es atraído, se conoce como belleza. Cuando pasada al mundo y lo trae, cuando retorna a Dios y lo une, se llama placer. El amor en ese sentido no es sensual o físico, no, más bien es necesariamente divino y bueno. Nació en Dios y a Dios regresa. El amor y los seres humanos es muy peculiar, pero conocer a Dios es imposible, pero amarle es posible y accesible. Los que conocen a Dios son amados por Él, es decir, un amor recíproco entre Dios y su creación. En el caso del hombre, el proceso es similar. El hombre, al ser creado por Dios, tiene la necesidad de regresar a Él. Cuando regresa a Dios es iluminado por su rayo. En este acercamiento se vuelve más oscura e informe, porque se vuelve más terrenal contemplar una chispa de Dios. Solo se hará más espiritual con un segundo acercamiento. Sucede cuando vemos las cosas más cercanas y más terrenas con una lupa. El alma se ve a sí misma y las cosas que le rodean. Es importante señalar que no ve a Dios, solo la materia. El alma se acerca a Dios y recibe su luz más clara, donde conoce las cosas celestes y divinas. Por ende, el alma tendrá dos luces. Si se juntan, al igual que dos alas, podrá volar por legiones celestes. El hombre usará una de estas luces, contemplará por un lado las cosas corporales y otras cosas divinas. No tendría sentido porque no existían las cosas terrenas. Dios ha dado libre albedrío para el alma. Puede utilizar cualquiera de las dos luces. Utiliza la primera luz, se olvida de lo celeste y se ocupa del cuerpo. Así que, siguiendo ese planteamiento desde procrear cuerpos. Así que, así que creó el mundo olvidando la luz divina. Bueno, es un planteamiento que hace Ficino acerca de las dos luces. Creo que lo dice al final pero no recuerdo ahora qué discurso Ok. es. Sí, pero por ejemplo, la pregunta iba más bien, o sea, parece que esta concepción supone, digo, no solamente la existencia de Dios, por supuesto, sino la creencia, que yo creo en Dios. ¿Qué pasa con todos aquellos que no creen en Dios? ¿No tienen acceso a este amor? ¿El amor no funciona o no está accesible para ellos? Más o menos por ahí va como la cuestión, ¿no? Digo, porque si nosotros aceptamos que Dios creó todo y que Dios es como la guía, pues es como relativamente sencillo, ¿no? Digo, porque para Ficino era así y seguramente para pensadores cristianos era así y para gente posterior era así. Pero la pregunta de nuevo es, ¿qué pasa con aquella gente que no cree en Dios, ¿no? O que tiene otra religión, ¿no? ¿Qué pasa con los budistas, donde no hay Dios en el budismo? Ellos no están como en condición de tener amor. Más bien, esta es como la pregunta, ¿no? Armando dice que está buena para rastrear una ética desde Ficino, una suerte de libre albedrío, no tan radical como el de Pico, como el de Ficino. Bueno, yo no sé cuál era la corrección ahí, pero importante para el debate. Ujú. Pues sí, o sea, estaría como interesante rastrear como este camino, ¿no? Esta ética, eh, este movimiento que en Pico estaba como manifestado por el libre albedrío, ¿no? Pero preguntaba justo esto, ¿qué pasaba donde Dios no tenía como ese lugar predominante como el Pichín? Digo, no sé si tenga la respuesta ahorita, tampoco es como que lo resuelvas ahorita en 2 minutos, pero sí creo que habría que tener como conciencia de esto, ¿no? No sé qué opinas. Pues yo creo Sí, que, perdone si quieres hablar. no, te iba a comentar una de que a mí me llama la atención justo el lenguaje muy eh, neoplatónico, ¿no? De utilizar la luz como analogía para, como una suerte de luz buena, una luz mala, ¿no? Es muy de esta figura de la luz, lo que ilumina, lo que inunda todo es muy neoplatónica esta imagen, ¿no? Y también sería, justo esto me lleva a preguntarte si justo esto no es, si esta visión del amor no está más influenciada por la lectura neoplatónica de Ficino, más que platónica de Ficino, ¿no? Pero bueno, esto ya está desviándome de la pregunta que hizo el profesor, entonces mejor primero respondo a esa pregunta del profesor y ya después a la mía, ¿ok? Perdón. Bueno, yo diría que
contestando la pregunta del profesor de que prácticamente pues todos estamos bajo la influencia del amor y de que prácticamente pues cada quien tiene, por así decirlo, la decisión de tomar cualquiera de los dos caminos. Y pues el camino pues que no sería tan bueno sería seguir los placeres del cuerpo. Y pues el placer corporal sería como el placer más vulgar, porque Ficino sí dice, por ejemplo, de que prácticamente todo está regido por el amor, que prácticamente no existe una lucha, como decía Heráclito, no existe logos, sino que prácticamente todo es uno, todo racional y que prácticamente lo que cohesiona el cosmos es el amor, lo que perfecciona, lo que une, es prácticamente la teoría platónica otra vez. Sí, bueno, como le decía, es una cosa más compleja de lo que quizá pueda resolverse en este momento, porque creo que mi pregunta más bien iba como por atacar como estos supuestos fundamentales, ¿no? O sea, justamente lo que hablaba hoy, ¿qué pasa con esta postura del amor enraizada en el platonismo o en el neoplatonismo en un mundo donde imagina que no hubo platonismo ni neoplatonismo ni hay Dios, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el amor? O sea, seguro que el amor sigue ahí, ¿no? O sea, tú lo dijiste, el amor es un tema que pervive. Nosotros podemos hablar de amor, aunque no hayamos leído en la vida a Platón o Ficino, pero seguramente variarán cosas, ¿no? Seguramente habrá cosas que permanecen, habrá cosas que no, pero bueno, será como cuestión como, bueno, no para este trabajo, por supuesto, o sea, son cuestiones como que están ahí para pensarse en algún momento. Y Armando tiene razón, ¿no? Esta cosa de que hay como mucho lenguaje neoplatónico y seguramente es porque, claro, o sea, Ficino no lee directamente a Platón, bueno, sí, en los textos, pero con la mediación de toda esta carga neoplatónica que tienen, ¿no? O sea, ya la interpretación donde está Plotino, Porfirio, Jámblico, todas estas cosas que hacen como que haya otra visión, ¿no? Es como ponerte unos lentes y ver cómo hay otras cosas, pero también, como bien dice Armando, ese es como otro tema que nos puede llevar como a cuestiones de recepción y cosas raras, ¿no? Pero bueno, o sea, me parece que el trabajo está bien, me parece que encuentras ahí como estos puntos y no sé, solo habría que ver esta cuestión como de qué pasa con el amor después de Ficino, ¿no? Entonces, no sé, qué es como la pregunta del curso, pero me parece que en general has hecho un esfuerzo desde el principio de semestre que me mandaste como ciertas cosas como por reencontrar algo ahí. No sé si alguien más tiene algo que comentarle a Darien. Pues no, parece que no. Pero bueno, Darien, gracias. Eh, no sé si alguien más quiera hablarnos hoy de sus cosas o lo dejamos todo para la siguiente clase. Pues yo creo que parece que nadie va a hablar hoy más. Este, bueno, entonces la clase que viene le dedicaremos a los que quieran hablar, por supuesto, tampoco es obligatorio, aunque valga 2 puntos. Este, Ángel dice que hará unas entradas sobre la primavera de Botticelli. ¿Lo quieres hablar la siguiente clase, Ángel? Ajá, ok, sí, me parece bien. La próxima semana hablamos de eso. Me parece bien. Las 3 van a ser sobre Botticelli. Sí, ok, pues bien. Sí, si quieres, en la siguiente clase empezamos con esta cosa de Botticelli y los que se vayan sumando, que pues ya deberían ser todos porque es la última clase. Ujú. Bueno, si no hay nada, pues acá lo dejamos. Si alguien tiene una duda sobre, sí, a ver, pregunta ¿cuál es la duda? Bueno, creo que está como escribiendo.
Las 3 entradas pueden ser de 2 distintos autores. Y de hecho, cada entrada puede ser de 3 distintos autores, sí, claro. O sea, cada entrada puede ser independiente de la otra, ¿no? Puedes hacer una sobre Botticelli, otra sobre Los Simpson y otra sobre, no sé, Macrobio. O sea, no tienen que ser todo de lo mismo, ¿no? Esa era como la flexibilidad que tenían las entradas. Y como son cortitas, pues era como algo muy, muy específico. Ujú. Pero sí pueden ser de 3 autores distintos. Ujú. Entonces, pues vamos a hacer esta cosa para la siguiente semana. ¿Qué día es la entrega del trabajo final? Justo a eso iba. Ahora sí, por fin ya les voy a subir un, eh, como un archivo con las especificaciones de cómo subirlo y la extensión y estas cosas. Y quedamos que el día de la entrega es el 12 de septiembre, que es viernes. O sea, la siguiente clase, pues tendremos como esta sesión para platicar los trabajos y la entrega pues será el viernes. Tendrán todo el viernes para entregármelo. Seguramente pues lo tendremos por ahí que lo suban a la sábado 12. Sí, ¿verdad? El 12. Entonces es viernes 11. Sí, el 11, perdón. El 11, eh, les digo que tendrán que subirlo como a Classroom, ya les diré como la ruta. Y la idea es que pues esté ahí para que yo lo pueda comentar y que le pueda hacer cambios. Así es como habíamos trabajado como en otros semestres y funciona bastante bien porque pues ya entregan su trabajo, yo lo comento sobre ahí mismo y pues inmediatamente ustedes pueden ver los comentarios. Y la idea es que pues me tardaré pues, un par de días en contestarlo, digo, en comentarlo. Y por ejemplo, no sé qué será el 13, 14, que ya esté comentado, de ahí tendrán una semana para volver a hacerle cambios. Ujú. O sea, si les digo, aquí le hace falta algo, o aquí hay que poner esto, y ustedes lo quieren cambiar, pues lo pueden cambiar y eso subirá su calificación, ¿no? Es como parte de la retroalimentación. Entonces, pues la entrega es el viernes 11, perdón, se me había pasado un día, y pues ya luego final, pues será como una semana después. Y después de eso, pues ya tendremos calificaciones finales. Ujú. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, comentario. Ujú. Pues no. Pues vale, entonces sin nada nos vemos el miércoles eh, para ya cerrar como el curso. Nos envía el correo, pues no, la idea es justo que estén ahí en el doc del Classroom para que sea como más fácil. O sea, yo preferiría eso porque es como más fácil de trabajar. Les voy a poner como la ruta. Siempre hago como un mini tutorial para que sepan, aunque seguro muchos ya saben, para que se pueda como subir. Ujú. Pero no se preocupen. Entonces, digo, si tienen problemas, pues los resolvemos de alguna manera. O sea, nadie se queda sin evaluación. ¿Vale? Pues vale, muchas gracias por estar acá. Espero que no enloquezcan con el fin de semestre. Pues se cuidan y nos vemos el miércoles. Bye. Nos vemos. Gracias, profe. Bye. Bye.